Buenas noches, mi nombre es Perla González y el día de hoy me les voy a presentar y vamos a hablar de un tema que aunque no parezca es bien interesante. Les hablo desde Honduras y el tema habla sobre lo que trata el noviazgo, la antesala del matrimonio. Y nos vamos a preguntar, ¿cómo así que una antesala? ¿Cómo así que antes del matrimonio? Para que sepamos, el matrimonio no solo es que llegamos y presentamos unos papeles, no. Para el desarrollo del matrimonio hay una construcción, hay una base. En toda preparación para ya sea construir una casa y lo demás, tenemos que preparar, como dicen, las bases, los cementos para poder tener una casa fuerte. Asimismo es el matrimonio, que dure y que estén unidos, esté ahí plantado hasta la muerte como bien nos manda Dios. Como bien dice, hombre y mujer están juntos para estar y serán separados y harán su propia casa, porque es verdad, es la unión ante Dios. Algo bien curioso es que no se va a negar que es cierto de que el matrimonio es de dos personas, carnalmente, pero en realidad el matrimonio es entre tres. Me van a preguntar quién es la tercera persona o cómo así. No, esa tercera persona es de Dios. Es Dios el que va a estar acompañando ese matrimonio, el que va a estar guiando, el que va a ayudarte en esos momentos de crisis. ¿Cómo así? Muchas veces las personas, aunque digan, no, es que yo soy cristiano y todo lo demás, es cierto, es importante que tengas esa base, es importante parte de ello, pero no es lo suficiente. En esa parte de ahí dentro, ahí mismo Dios te está acompañando. ¿Cómo así? Cuando tú le presentas a Dios y le dices de que pregúntale si esa persona es la indicada, esa persona está para que ustedes dos estén juntos. Ahí es donde Dios va a actuar dentro de ese noviazgo, dentro para ese futuro matrimonio. Muchas veces la gente llega a preguntar que el matrimonio tiene que ser para toda la vida o cosas así por el estilo. Sí, si es posible, sí. Y además, muchas veces a su vez la gente dice como que no, es que nosotros nos vamos a casar por la iglesia y con eso él está bien porque él es cristiano y todo lo demás. Lo ideal, la verdad, es que para antes de llegar a un matrimonio es el noviazgo. Pero dentro de ese noviazgo también hay otro desarrollo. ¿Cuál es? Primero, conocer a la persona, desarrollar una amistad, desarrollar ese vínculo. Desde el momento que tú, la verdad como todos, creo que deberíamos presentar a ese amigo ante Dios y decirle, Dios, esta persona es indicada para mí, esta persona me va a ayudar a crecer, porque todo nuestro círculo debe ayudarnos a crecer, debe ayudarnos a acercar a Dios, porque así es parte de ese noviazgo. Una vez que se conocen, hay atracción, hay lo demás, y suceden los sentimientos, y ahí mismo empieza, como dicen, la etapa del noviazgo. La etapa del noviazgo, la verdad, como bien dice, es su antesala, es el prematrimonio. Mucha gente dice como que, ay, si solo es para ahorita, más para el rato, ahí vamos a ver si queda. Pero no, todas las personas tienen un valor. El noviazgo no es solo una palabra, no es solo un nombre, no es solo algo del momento, no es algo del colegio, no es algo, una atracción pasadera. No, el noviazgo es para prepararte para ese matrimonio, es prepararte junto a esa persona. Ante todo, la verdad es que siempre, sea como sea, no hay una carrera para decir, ay, es que si ustedes dos llevan 2 años de noviazgo, entonces ya no, se les va a quedar el tren y entonces ustedes ya desde el momento que sienten amor y no es así. Eso va a la voluntad de Dios. Tú le preguntas a Dios, Dios, ¿qué momento? Dame señales para ver si esta es la persona indicada. Muchas veces de matrimonios que yo admiro, todas esas personas antes de prepararse, antes de ir a un noviazgo, le preguntan a Dios, Dios, esta dama, este varón, será el indicado para que yo pueda entrar ante ese noviazgo, ante ella. Ese noviazgo está dentro de tu voluntad. Asimismo, Dios nos manda señales porque nosotros somos instrumentos y ese mismo instrumento nosotros lo tenemos que demostrar a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque así como Dios nos ama a nosotros, así como nos acepta como somos, así como nos ayuda a crecer, a reformar, a continuar, a seguir sus pasos, así nosotros ese mismo instrumento tenemos que ser para esa persona y esa persona también ser ese instrumento para nosotros, ser esa preparación para nosotros, ahí mismo podernos conocer y conocer mutuamente.
Me van a preguntar, ¿cómo así? O sea, cualquier pareja, y lastimosamente es algo muy, muy controversial, es que dicen, no, es que si él no me quiere es porque no tenemos, como dicen, lo íntimo. Y no es necesario. Dios primero te manda a tener confianza, a tener ese cariño, a tener ese aprecio, como ese también, ese refugio, ese consuelo que muchas veces Dios nos da a nosotros, así nos manda a ser con nuestras parejas y mutuamente, porque es algo recíproco, es una flor que se cuida, es literalmente un viñedo que se va literalmente creciendo y floreciendo todavía aún más, así como mismo hablamos en el principio. Para toda una buena casa, para toda buena construcción, tenemos que tener unas buenas bases. ¿Y cómo así de tener unas buenas bases? Primero que nada, dijimos primero, conocer a la persona. La persona no es solo por amor, porque la verdad, así como la casa, tienen sus etapas, tienen sus partes y así son también sus procesos. Todo proceso recién conociendo a una persona, creo que 90% nos van a decir que es una maravilla y es verdad, porque conoces a esa persona, pero a medida que vas creciendo, que vas avanzando con esa persona, tienes que también ir conociendo. Y así como Dios nos aceptó aún siendo pecadores, a veces uno también tiene que aceptar a su pareja. Claro, siempre teniéndolo a la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esa pareja te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a guiarte, te va a ayudar a acercarte más a Dios, porque de lo contrario, así como una mala construcción, si no hay buenas bases, si solo usas materiales de mala calidad, si solo haces las cosas al paso, si no vas con una visión acompañada de esa persona, lo único que se va a provocar ahí es que se va a derrumbar todo. ¿Y cómo así que se puede derrumbar? Cuando no le miras ese valor a la persona, cuando no le miras, como dicen, también verla crecer, porque hay gente que dice, ay no, es que la mujer no puede ganar más que el hombre, o viceversa, ¿cómo así que la mujer, cómo así que el hombre tiene que estar en casa mientras la mujer crece? Es que así es el apoyo mutuo ante un matrimonio. ¿Por qué? Porque así mismo tú vas viendo el crecimiento en todo eso en la pareja. Y entonces volviendo a eso, ¿cómo así es la construcción también de un noviazgo? Una vez que pasamos esa etapa de enamoramiento, muchas veces llegamos a conocer a la persona, llegamos a conocerla en el sentido de que nos va presentando más ese lado que no es tan alegre probablemente, ese lado donde busca un refugio. Y ahí mismo es donde tenemos que buscar de Dios y decirnos, Dios, guíame con esta persona. Porque si vas viendo que la persona te dice como, no, es que yo con todas mis parejas yo he hecho, ya sabes, lo íntimo y lo demás, es que con mis parejas yo miro una ridiculez tener que ir a la iglesia, que tener que leer la Biblia y todo lo demás. No. La persona que te quiere te va a aceptar como es y te va a querer, aún más bien te va a querer ayudar a acercarte a Dios, te va a querer acompañarte ahí mismo, en ese mismo lugar, en esa misma etapa. Y claro, los dos se van ayudando como soporte, como un balance, como un equilibrio. ¿Por qué? Porque así como muchas veces dicen, un pacto con Dios hicimos tú y yo. Y muchas veces es de mirar esas parejas que desde el noviazgo se presentan y le dicen, Dios, guíame si este es mi futuro esposo, mi futura esposa para toda la vida. De lo contrario, no me dejes estar ahí. De lo contrario, si tú no me ayudas a crecer, no me dejes estar ahí, porque dicen las señales muchas veces ahí están. Tampoco no nos podemos ocultar bajo la máscara de una persona que diga, no, es que yo soy cristiana. Pero esa persona cristiana no solo debe ser de nombre, sino que también tiene que ser de palabra, tiene que ser de acción, tiene que ser, como dicen, también un instrumento de Dios. Asimismo, esa persona, si tú le dices, acompáñame a la iglesia, acompáñame a esto, esa persona te va a aportar, porque la persona te va a aceptar que tienes ese vínculo con Dios y ahí entre los dos van a aceptar de que hay una tercera persona y ese mismo es Dios. Muchas veces llegamos también a querer como en esa etapa del noviazgo, como dicen, poner primero a la persona y a veces ni incluyen a Dios ahí dentro, sino que muchas veces lo que llegan a hacer es que simplemente en vez de buscar ese refugio y ese amor por Dios, lo único que hacen es buscar un amor carnal, un amor que creen que los van a llenar, pero el primero que te va a llenar va a ser Dios. Y una vez que tú estés aquí
presente, con tu corazón dispuesto dentro de tu camino con Dios, ahí en ese camino te va a poner alineado junto a esa persona que tanto quieres, que tanto te ayuda o te aporte. Porque de lo contrario, ese no es el camino para ti. Y muchas veces llegamos a forzar esos caminos y nos vamos a caminos equivocados por querer seguir a la persona en vez de ir al camino de Dios. Y cuando menos nos damos cuenta, nos hemos perdido, nos hemos descuidado, nos hemos perdido a sí mismos, hemos perdido esa esencia, la cual ese no es propósito de Dios. El propósito de Dios es verte brillar, es verte crecer, es verte prosperado. Una persona que te ama no te va a obligar a hacer cosas que tú no quieres, mucho menos cosas que te apartan de Dios. Una persona que te ama no te va a ver de burla, ni te va a ver mal, porque estés pasando por una etapa donde quieras servirle a Dios. Si esa persona se molesta porque sabe de que está sirviendo en alguna parte donde tú le estás presentando tu corazón a Dios, donde tú estás dispuesto, ahí no es. Ahí no es porque simple y sencillamente te quiere apartar de ese camino con Dios. Y muchas veces, a veces tenemos que seguir más nuestro corazón, que es el que está junto con Dios, que es ese primer amor que vamos desarrollando y ese siguiente amor que es nuestro noviazgo, que es ese lugar donde vamos a estar. Imagínate cómo será esa persona que te prohíbe, que te quiere mantener así, que te quiere ver humillado, que no te quiere ver crecer, que no te quiere ver, no quiere ver tu esencia. ¿Cómo va a ser esa persona cuando ya literalmente estén en el matrimonio, donde hayan papeles y capaz hasta hijos de paso? Esa persona muchas veces te va a ayudar a reconstruirte, te va a ayudar a crecer, porque Dios nos construye a ser una mejor persona, a una nueva criatura cada día. No es hoy que ya lo hice hoy para que tengo que hacerlo mañana. Es una renovación y es un crecimiento constante, porque así es también una construcción con uno mismo. Y también esa guía para poder seguir adelante sin perdernos ahí. Muchas veces las personas se confunden y creen de que dicen, no, es que esta persona, ya vieron, se porta súper bien conmigo, es aquí, es allá, pero a la hora de la hora cuando entran al matrimonio dicen, no, es que él cambió de repente, él no era así. No, lo que pasa es que a veces nos saltamos esos propósitos. Probablemente Dios te da señales y te dicen, tranquilo, tranquila, todavía no es momento. Pero las personas se precipitan y se quieren dejar guiar por la emoción del momento y no se dan ese tiempo de conocer, no se dan esa presentación ante Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando menos nos damos cuenta, hay pleitos, contiendas, problemas y todo lo demás, porque no te diste tiempo de conocer a esa persona, te precipitaste y dejaste de ir a la voluntad de Dios, simplemente te desviaste de ese camino y quisiste escuchar más lo carnal que la vista que tiene Dios contigo. Porque cuando dice la gente, ay, ¿y yo cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber de que es momento, cuando Dios me lo va a indicar? Siempre hay señales. No sabemos cómo pueden ser esas señales porque pueden ser manifestadas de diferentes maneras. Pueden ser por medio de las mismas personas que te dicen, oye, todavía no es momento. Oye, esta persona tal vez no le indicada. Oye, fíjate que yo siento esto. A veces puede ser que por cosas de la vida alguien te va presentando un momento o algo por el estilo y miras un comportamiento que no es adecuado a tu pareja que antes no la había sacado. ¿Por qué? Porque tú vas ahí conociendo, ahí vas construyendo. Si quieres una casa reforzada, linda, construida, las casas no se hacen de la noche a la mañana. Y eso mucha gente piensa, dicen, no, es que yo he escuchado de personas que literalmente solo llevan como que 3 o 5 meses de conocerse y ya se casan. Es cierto, hay excepciones y tal, y qué bien. Pero muchas veces esas personas no escuchan a Dios, solo literalmente se van por lo que ellos creen, lo que ellos consideran. Y a la hora de la hora, lastimosamente, por querer construir algo a la carrera y lo demás no fue construido adecuadamente. Y cuando menos nos damos cuenta, ese matrimonio se está derrumbando, ese matrimonio se está quebrando. Y no solo el matrimonio, sino que olvidemos que esas dos personas que antes brillaban, o esa persona,
en algún momento dejó de brillar. ¿Por qué? Porque no se dio ese tiempo, no se dio esa antesala de poder conocer a esa persona en su noviazgo, sino que quería ya pasar de un solo al siguiente paso y lo demás, y muchas veces no es así. A veces, como dicen, las mejores construcciones, ya sea como la Torre Eiffel, entre muchas, no fueron de la noche a la mañana, ni siquiera capaz un año, sino que se tuvieron que tomar mucho tiempo más. ¿Por qué? Para decir, esta persona puede ser este buen camino, esta persona me ayuda a crecer, esta persona me ayuda a querer más conocer de Dios. Y muchas veces puede pasar también de que tú guías a esa persona a acercarse más a Dios, pero no olvides algo, que primero, ante todo matrimonio, siempre está Dios. Nunca descuides esa relación que tú tienes ahí, porque tu primera relación es con Dios. Si tienes esa relación que vas a servir, que vas a la iglesia, que vas a muchas cosas, y esa persona te está alejando de ahí, que no te está dando ese tiempo para que tú estés acercándote más a Dios, entonces esa no es la persona. Porque la persona que te va a querer, te va a amar, va a aceptarte. Y esa viceversa. También tiene que ser recíproco. Esa persona también tiene que estar, como dicen, acompañada de Dios. Porque muchas veces dicen, no, es que yo lo voy a cambiar, no, es que ya van a ver, yo soy diferente, las demás no eran así, y no es así, muchas veces no es así. La única persona que puede cambiar esa persona que tú tanto quieres o consideras es solo Dios. Pero primero, esa persona, para que haga su relación con Dios, también tiene que disponer de su corazón, entregarle su corazón, y luego va a entregarle ese corazón carnalmente a esa persona. Porque si solo nos guiamos en la carne, entonces no vamos para ningún lado muchas veces. Para todo hay una base, para todo hay un proceso. Y muchas veces ese proceso puede haber algo que se derrumbe porque probablemente estaba mal construido. Pero si las dos personas están en ese mismo camino, van a reconstruirlo, van a continuar ahí, no van a cesar porque cualquiera puede buscarla, como dicen, el escape más sencillo, que es solo irse y ya. Y no, no es así. Cuando tú estás con esa persona, tú le ayudas a crecer y viceversa. ¿Por qué? Porque si tienes bien tu relación con Dios, créeme que cualquier relación que se ponga, principalmente en tu noviazgo, va a ser de éxito. Que dicen de que solo tuvo un desliz. No, tú también tienes que saber de que si estás en el camino de Dios, no te vas a desviar y luego como que dicen, ay, es que lo siento. No, si tú estás en ese camino, lo vas a guiar, vas a estar ahí, sin necesidad de que tengas que pecar o algo por el estilo. Porque Dios honra al justo y tú siempre sé justo. Que hay parejas que se dicen, no, es que me la pagó mal, entonces yo también se la voy a pagar mal. No, esa no es la verdadera forma. ¿Por qué? Porque Dios también nos enseña a perdonar. Muchas veces no vamos a ser perfectos porque la persona perfecta no existe. Ni siquiera, nunca la vas a encontrar. Y eso es parte del perdón, eso es parte de esa aceptación, que así como Dios nos tiene, ese perdón, esa aceptación, y decirle como hijo, tú sigues aquí y tú vas a continuar conmigo, así como Dios aceptó a Elías en esos momentos de depresión y le dijo, ¿sabes qué, Dios? Quítame la vida. Tú muchas veces tienes que ser ese instrumento, porque Dios en vez de juzgarle y decirle, ay, mira qué débil sos, mira cómo sos, no, muchas parejas se llegan a juzgar y dicen, no, es que yo no le digo nada porque me va a regañar o algo por el estilo, no. Dios mandó un ángel a Elías a consolarlo. Y muchas veces tú tienes que ser ese ángel para esa persona. Y esa persona ser tu ángel, muchas veces es instrumento para que te ayude a no derrumbarte en medio de esa depresión, en medio de esa consternación que a veces muchos pasamos. Porque las personas muchas veces miran como que principal otras cosas, cuando en realidad hay otras cosas que tenemos que construir esa base ideal, esa base donde va a estar guiada ante el camino y propósito de Dios de antemano donde estés, donde vayas, porque esa persona siempre va a estar ahí. Si tú se la presentas a Dios y le dices, Dios, dime si este es el propósito para estar con ella, tú dímelo. Principalmente, como hemos hablado esta noche, para una persona es primero conocerla, ver si tiene buenas bases,
no hay una carrera. Esta vida no es de una carrera que dicen, ay, si cumplen 35, si cumplen tantos años, es que ustedes ya pasaron a viejo y los va a dejar el tren. No, todo se hace a manera de Dios, no como la gente diga, no como tu tío diga, no como tus padres digan y todo lo demás. No, porque en parte también de esa formación, de esa construcción, de esa unión de esas dos personas, es romper muchas veces esas cadenas generacionales que muchas familias arrastran. Y por eso mismo, así mismo Dios, tú preséntale a Dios esa persona. Y cuando tú tengas esa base construida y todo lo demás, vas a tener esa casa deseada, ese matrimonio deseado. ¿Por qué? Porque te tomaste el tiempo de ese noviazgo, conocer a la persona, guiar a esa persona, crecer con esa persona. Y asimismo, esto ha sido el podcast de esta noche. Muchas gracias y los esperamos en el siguiente capítulo.